A todos, a continuación haré la presentación de mi proyecto pedagógico de investigación denominado Estrategia de enseñanza de la simetría molecular, introduciendo elementos de álgebra matricial y teoría de grupos. Por quien les habla, el profesor Jairo Alberto Gómez de la Escuela de Química y estudiante de la licenciatura en Matemáticas, proyecto desarrollado bajo la asesoría de la profesora Lidia Rescanevo Espitia para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Educación, y para la licenciatura en Matemáticas. Para la presentación me he permitido discriminar el contenido en una introducción, problema de investigación, objetivos, marco teórico, metodología, resultados, algunas breves reflexiones y las referencias utilizadas para la construcción del mismo. Inicialmente podemos decir que para Douglas, McDaniel y Alexander, la enseñanza de la simetría molecular en el campo de la química inorgánica representa uno de los mayores desafíos a los cuales se puede enfrentar un docente de esta área, puesto que involucra el movimiento de cierto tipo de moléculas en un espacio tridimensional y a lo cual no siempre los estudiantes están dispuestos a captar cómo ocurre o cómo se desarrollan este tipo de movimientos. Efectivamente que esto tiene un trasfondo supremamente importante, pues la comprensión de esta clase de movimientos nos permite a nosotros los químicos entender cómo las sustancias son capaces de interactuar, por ejemplo, con la radiación infrarroja y a partir de ello derivar una gran cantidad de propiedades que pueden explicarse o que están presentes en una amplia gama de sustancias, principalmente de corte orgánico y de carácter metalorgánico. Para Atkins y Wu, la abstracción implícita que supone para un estudiante ver el comportamiento de una molécula girar en el plano tridimensional nos indica que efectivamente el estudiante debe comprender primero que todo los movimientos que ocurren en un plano bidimensional y luego sí tratar de extrapolarlos a un comportamiento de carácter tridimensional. Para eso se ha desarrollado el de una serie de teorías como la de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia que me permiten, mediante el uso de modelos moleculares, comprender este tipo de fenómenos. Sin embargo, en muchas ocasiones la teoría se queda corta para explicar cómo las moléculas se mueven o se transforman en un espacio tridimensional y efectivamente que eso hace que la temática no sea fácil de entender, de comprender y en ocasiones ni siquiera fácil de explicar por los mismos profesores del área. En ese sentido, nosotros identificamos un problema de investigación y es que los docentes de esta área de química inorgánica carecen de una formación matemática que les permita integrar algunos elementos, por ejemplo, de la álgebra de matrices, de la teoría de grupos, incluso de la geometría plana, que permitan de alguna manera aterrizar este tipo de conceptos para los estudiantes y hacerlos un poco más asequibles y generar un mayor dominio también por parte del docente o del profesor en este campo. En ese sentido, cuando se trata de hablar de soluciones potenciales para este tipo de problemas, pues los modelos que se proponen están apalancados en el uso de modelos didácticos y científicos que permiten desarrollar modelos mentales, materiales y matemáticos que nos permitan a nosotros como químicos ver cómo estos objetos o moléculas generan cierto tipo de fenómenos y de sistemas que efectivamente son mucho más fáciles de entender si se cuenta con esa base de carácter matemático. Si bien es cierto, en el comercio existen aplicaciones de índole comercial como lo es el uso de sistemas moleculares, como el que ustedes miran acá a la derecha de la diapositiva, no siempre la forma en la cual estos modelos interactúan con las personas es fácil de comprender y genera una especie de caja negra en el estudiante que no le permiten ni visualizar ni entender la importancia de los conceptos matemáticos aplicados en este mundo real de las moléculas y por supuesto de la química. Eso entonces nos lleva a nosotros a tratar de desarrollar una estrategia que permita vincular ese mundo real de las moléculas con modelos mentales y que a su vez estos puedan ser modelados a través de sistemas de carácter matemático para mejorar la comprensión sobre este tema.
y efectivamente nos llevó a plantearnos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo enseñar la simetría molecular a través del álgebra matricial y teoría de grupos a partir de una perspectiva de corte constructivista? Y los objetivos que se trazaron entonces para el desarrollo fueron el desarrollo de una estrategia que permitiera enseñar la simetría molecular, introduciendo elementos de álgebra matricial y teoría de grupos. Los objetivos específicos fueron pues el estudio de la temática de la simetría molecular vista desde una perspectiva de corte constructivista para lograr el mejor desarrollo de la misma. Ahondar los conceptos de la química inorgánica a través de una serie de secuencias didácticas que permitan abordar de mejor manera este tipo de conceptos y de temas, y finalmente integrar esos modelos, operaciones y conceptos desde una perspectiva de tipo constructivista para la mejora de la enseñanza de estas temáticas. Dentro del marco teórico utilizado para el desarrollo de esta propuesta, es claro que el concepto de la simetría es extremadamente relevante y está presente no solamente a nivel químico, sino en muchos objetos cotidianos y de la vida diaria, y el conocimiento del comportamiento geométrico de las moléculas nos permite a nosotros como químicos generar una clasificación de propiedades físico-químicas de una amplia gama de materiales. Usualmente esas operaciones de simetría están organizadas en 5 operaciones fundamentales, que son las que se miran aquí en la parte media de esta tabla, y están relacionadas con la operación de identidad, rotación, reflexión, inversión y rotación impropia. La mayor parte de estas operaciones ocurre en un ámbito tridimensional, motivo por el cual no siempre es fácil o se facilita la visualización de los mismos, pero si nosotros introducimos una base matemática, la visualización de las mismas es mucho más fácil de entender y comprender por parte de los estudiantes. Típicamente, la representación de esas operaciones de simetría en ese plano tridimensional se hace usualmente recurriendo al álgebra de matrices y viendo cómo una partícula que está ubicada en un plano tridimensional con coordenadas x, y, z puede migrar a un punto diferente mediante alguna de esas 5 operaciones de simetría, generando unas coordenadas diferentes, x', y', z'. Esto, a lo que se le denomina matriz de transformación, requiere de la inserción de algunos conceptos básicos y elementales de operaciones algebraicas relacionadas con las matrices y que no siempre están al alcance de los docentes del campo de la química. Para eso nosotros nos propusimos una metodología basada en los aportes que hacen Fruf, Lara y a Francesco, en los cuales nos determinaron una forma de investigación. Sabemos que hay una forma de investigación pura y aplicada, y que sabíamos nosotros que esta iba a ser una investigación de corte aplicado y con el fin de generar la confrontación de la teoría con la realidad. Efectivamente que dentro de esta forma de investigación aplicada nosotros íbamos a focalizarnos en una de corte descriptivo para tratar de interpretar los resultados obtenidos de la presente investigación. Según Ia Francesco, las fases de la metodología iban a estar divididas en 3 bloques: una fase de reflexión, de interacción y una de construcción del conocimiento. En cuanto a los resultados, en la fase de reflexión pudimos darnos cuenta que una vez introducidos los elementos de la geometría bidimensional para los estudiantes de química inorgánica, para ellos fue muy fácil comenzar a desarrollar operaciones de simetría utilizando una de las figuras planas más simples, como lo es el triángulo equilátero. Ellos logran construir a partir de eso una serie de conjuntos de todas las operaciones de simetría de esta figura geométrica en lo que se conocen como las tablas de Cayley de este tipo de conformación geométrica. Fueron capaces de trabajar en equipos, en grupos de 3 personas, con el fin de nivelar el conocimiento de los 3 y aportar entre los 3 integrantes del grupo para generar un mejor conocimiento y apropiación del mismo. Pudimos darnos cuenta que ellos fueron capaces incluso de lograr la construcción de las tablas de Cayley con sistemas más complejos como figuras planas pentagonales y figuras planas hexagonales, como se observa acá en las anotaciones que hacen los estudiantes.
En esta fase también nos pudimos dar cuenta de que los estudiantes son conscientes de que este conjunto de operaciones que ellos obtienen acá es el responsable, a su vez, de las propiedades físico-químicas que pudiese llegar a tener esta clase de moléculas, y por lo tanto, en este punto entendimos que la inserción de este tipo de conceptos y de prácticas de corte matemático pues mejoraban muchísimo la comprensión de este grupo de estudiantes. Según Rodrigo, el hecho de que los estudiantes ya sean conscientes de generar este tipo de conjuntos y generar operaciones entre los mismos, pues ya da un indicio de que efectivamente la comprensión del tema se está logrando de forma adecuada. Posteriormente, lo que hicieron los estudiantes fue pasar de un sistema bidimensional de figuras planas a un sistema de corte tridimensional. Efectivamente que aquí el grado de complejidad es mucho mayor que en el caso anterior, pero dada la introducción que se hizo sobre el manejo de la simetría de las figuras planas, el concepto de la simetría de figuras tridimensionales ya no estuvo tan difícil de entender. Según Ruiz, este tipo de avances se logran únicamente mediante la comprensión de estos conceptos de corte matemático. Aquí tenemos el modelo octaédrico tridimensional y un tetraédrico, que fueron los que nosotros utilizamos para modelar el comportamiento de las moléculas, y efectivamente los estudiantes ya lograron cumplir el objetivo que nos habíamos trazado. Finalmente, en la fase de construcción del conocimiento, pasamos de estas agrupaciones de 3 estudiantes a una agrupación total, donde compartimos las experiencias vividas por todos los grupos, donde en el caso mío aporté las experiencias que ellos, digamos, también me dejaron en el desarrollo de esta actividad, y con eso pudimos generar una mejor comprensión de la temática propuesta, y efectivamente eso se vio reflejado en las calificaciones de los estudiantes. En cuanto a las reflexiones finales, podríamos decir que el estudio de la temática de simetría molecular y su enseñanza, vista desde esta perspectiva constructivista, permitió la integración de conceptos matemáticos en su desarrollo para apropiar los conceptos mismos de la química y de la simetría de las moléculas. Fue posible ahondar, mediante el desarrollo de la presente secuencia, en los conceptos de la química inorgánica a partir de la introducción de conceptos matemáticos que allanaron el conocimiento y la enseñanza de la simetría de las moléculas. Fue posible integrar modelos, operaciones y conceptos para el tema propuesto desde una perspectiva que permitió evaluar la importancia de los conceptos matemáticos en una visión constructivista del conocimiento. También el desarrollo y la aplicación de estas formas de enseñar y aprender simetría generaron un enfoque pedagógico y didáctico muy atractivo para los estudiantes, que le agregó un valor agregado al proceso de educación en este campo. Sí, finalmente, estas son algunas de las referencias utilizadas para la construcción del presente informe, y muchísimas gracias por su atención.